Muy bien, tema de hoy, invasión al Tahuantinsuyo. Muy bien, acá observamos, por ejemplo, en esta imagen a quienes, a los personajes llamados, por ejemplo, los socios de la empresa perulera, denominada, pues, llamado, por ejemplo, Francisco Pizarro. Vemos a quien, por ejemplo, al Diego de Almagro, a Andagoya, a Blasco Núñez, ¿no? De Balboa, y así sucesivamente. Y acá, por ejemplo, va la invasión al Tahuantinsuyo es muy cruel. Cuando uno lee los libros acerca de las invasiones al Tahuantinsuyo, es muy cruel, desgarrador, porque ellos vienen pues con simplemente para poder apoderarse de la riqueza de nuestro territorio. Ellos empezaron a matar a los indígenas, trajeron perros, etcétera, y lo van a hacer, como se dice, vivos, hacerlo comer con los perros. O sea, bien, muy cruel, ¿no? Violaciones a las mujeres, a las niñas, y así sucesivamente. A ver, empezamos. Ahí está la invasión del Tahuantinsuyo. Bien, esta invasión al Tahuantinsuyo va a ser a cargo de quién? De los españoles. Por lo tanto, dice que esta invasión se deduce en la destrucción y el genocidio del imperio de los incas. Genocidio, ¿por qué? Porque la matanza tanto a niños, jóvenes, mujeres, a los propios indígenas, muy bien, para poder apoderarse de nuestras riquezas. Ven, acá está, por ejemplo, este personaje, mira cómo lo clava la espada, una puñalada, como se dice, y así. Es muy cruel, ¿no? Esta invasión. Entonces, ¿qué es la invasión al Tahuantinsuyo? Dice, es el proceso de destrucción. ¿Vienen a qué cosa? A destruir prácticamente este imperio de los incas. Y el genocidio del imperio de los incas por parte de quién? Del Estado español. ¿Cuál era el objetivo de ellos? En buscar qué cosas, riquezas, metales preciosos. ¿Cuáles eran los metales preciosos que ellos querían? El oro y la plata, ¿no? Porque estos personajes eran don nadie, ¿no? Simplemente no eran altos funcionarios, simplemente que eran expedicionarios que vinieron en busca después de tener algo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Reclutaron a las personas que estaban pues presas, ¿no? De repente eran delincuentes, etcétera, personas de malvivir. Esos tipos de personas llegaron pues a estos lugares, a tierra firme y así sucesivamente. Acá está, este es el imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Este es el Tahuantinsuyo, está el Chichaysuyo, Contisuyo, Antisuyo, Collasuyo, todo lo que es el imperio del Tahuantinsuyo. Esto va a ser invadido ¿por quién? Por los españoles. Cuando yo estaba en el colegio, el profesor nos enseñaba la conquista del Tahuantinsuyo. No era la conquista, no nos ha conquistado, ¿no? Nos ha invadido porque ya existía nuestro territorio y por lo tanto nos ha invadido los españoles. Van a traer sus propias costumbres ellos, ¿ya? Pasamos. ¿Cuáles van a ser las causas para esta invasión al Tahuantinsuyo? Muy bien. Entonces, para esto nos va a deleitar Samir. Búsqueda de metales preciosos por la extensión del capitalismo mercantil, bullonismo, expansión del poderío de la monarquía española, necesidad de carácter, relaciones de carácter feudal en América, resistencia y resentimiento de los pueblos invadidos por los incas, colaboracionismo de etnias vecinas a los españoles, conflicto militar entre panacas reales, Huáscar y Atahualpa, relativa superioridad militar de los españoles. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas para poder ingresar a nuestro territorio? Muy bien. La búsqueda de ¿qué? De metales preciosos, como el oro y la plata. Muy bien. La expansión de ¿qué? Del poderío de la monarquía española. O sea, querían expandir su territorio y de esa manera tener, por ejemplo, los poderes en estos territorios. Otro era la necesidad de mantener las relaciones de carácter feudal. O sea, los señores feudales, terratenientes que tienen tierras y sus vasallos. ¿Quién va a ser los vasallos? Nosotros vamos a ser como los indígenas. La resistencia y el resentimiento de los pueblos invadidos por los incas. O sea que los incas, que eran las máximas autoridades del Tahuantinsuyo, también invadían a otros pueblitos.
Y por lo tanto esos pueblitos, como eran sometidos, como por ejemplo también como especie de esclavos, ¿se acuerdan los famosos llanas, yanacunas, etcétera? Entonces ellos estaban resentidos con sus autoridades y por eso también van a apoyar aquí a los españoles. O sea, dice colaboracionismo de las etnias vecinas a los españoles. O sea, estas etnias van a colaborar con quién, con los españoles, para que se pueda pues ingresar al Tahuantinsuyo. Y finalmente se va a generar un conflicto entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, por ese conflicto militar entre quienes, Panacas en la familia, ¿se acuerdan? La familia entre quienes reales, quieren los hermanos Huáscar y Atahualpa. Bien, se genera un conflicto entre los poderes y por lo tanto pues le hacen pelear entre ellos, ¿no? Así como Atahualpa lo asesina a su hermano, ¿no? Y así sucesivamente. Y finalmente, relativa superioridad militar de los españoles, porque los españoles tenían los implementos más sofisticados que los incas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el famoso inca Huayna Cápac no pudo mantener esa unidad del imperio del Tahuantinsuyo. Y finalmente empezaron, ¿qué cosa? A formarse otros grupos, otras etnias, ese resentimiento. Esas son las causas para la invasión. Muy bien, acá están las armas de los invasores. Estos son de los incas y estos son de los españoles. Entonces, mira la diferencia que nosotros podemos ver, por ejemplo, de acá, ¿no? Estos son, por ejemplo, aquí en donde está el caballito son de los españoles. Mira estas armas, tienen como, por ejemplo, los arcabuces como una especie de rifles, ¿no? Por ejemplo, tienen espadas para poder apuñalarlos y así, sus armas son de metales, ¿no? Mira las famosas como especie de flechas, como ballestas para poder apuñalar, ¿no? Las famosas hachas, ¿no? La rodadela, con todo esto, como es un metal pesado de bronce, y esto pues hacía más daño a los indígenas. Y los indígenas, ¿con quién se defendían? Con las ondas, mira, las ondas, ¿no? O la llamaban la guaraca, le colocaban una piedra y daban vueltas y vueltas y lo soltaban, ¿no? Y así, sucesivamente, sus armas de los incas eran menos sofisticados que de los españoles. En cambio, como los caballos le hacían pisar a los indígenas, imagínate como los animales empezaban a asustarse y simplemente pues empiezan a asustarse y de esa manera con sus patas lo rompían los pies o los brazos de quien o las costillas de los indígenas. Antecedentes, ¿se acuerdan cuáles eran los antecedentes? Los viajes de Cristóbal Colón. ¿Se acuerdan que Cristóbal Colón en el tercer viaje llega a dónde? A tierra firme, a las costas de Venezuela. Y después de Venezuela se va a dónde? Ya en el cuarto viaje explora todo lo que es prácticamente Panamá, Costa Rica y así sucesivamente. Entonces aquí llegaron quienes, lo que hoy en día estamos viendo a Francisco Pizarro, Andagoya, Núñez y así sucesivamente, como soldaditos, ¿no? Ellos estaban observando y finalmente se quedaron en Panamá. La división de tierra firme. ¿Cuál era tierra firme? Estamos hablando de acá, ¿no? Por ejemplo, tierra firme va a ser Venezuela, Colombia, ¿no? Territorio colombiano y lo que es una parte de Centroamérica. Ese es el famoso tierra firme. Entonces, esto se va a dividir con esta famosa llamada. Muy bien. Empieza a leer. ¿Quién va a leer? Señorita Camila. Los españoles lograron tomar posesión de casi todo el territorio de las islas de las Antillas. Desde la isla La Española empezaron su excursión hacia tierra firme, región ubicada en las costas atlánticas, lo que actualmente es el territorio de Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. La capitulación de Burgos fue el documental mediante el cual el rey Fernando el Católico autorizó la exploración y invasión de la tierra firme.
Una vez invadido, este territorio fue dividido en dos gobernaciones: Castilla de Oro, Nueva Andalucía. Muy bien, Camilita, muchas gracias. Muy bien, entonces dice que los españoles lograron tomar posesión casi todo el territorio de las Islas Antillas. ¿Dónde está? Estas son las famosas Antillas, ¿ya? Todo esto donde está el mar Caribe. ¿Qué más dice? Desde las Islas Españolas, ¿se acuerdan que Cuba, Haití, etcétera? Desde la isla española dice que empezaron las famosas excursiones. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra firme. Nueva Andalucía, acá está Panamá y Costa Rica, donde está Castilla de Oro. ¿Qué más? Dice que estos estaban ¿dónde? En el Atlántico, ¿no? Y tanto esta parte es parte sur, el océano Pacífico, y este es el océano Atlántico. Muy bien, ¿qué más? Dice que estos territorios estaban actualmente en Costa Rica, esta parte es Costa Rica, todo esto es Panamá, acá está Colombia y acá está Venezuela. Entonces, la división se va a dar a través de la famosa llamada la capitulación de Burgos en el año 1508. Este documento va a ser firmado ¿con quién? Con el rey Fernando el Católico. Él va a hacer la autorización para estas exploraciones para que ellos pudieran explorar estos lugares, ¿ya? Y finalmente se divide en la Castilla de Oro y Nueva Andalucía. En Castilla de Oro, el gobernador de Diego de Nicuesa va a ser primero y después va a ser, por ejemplo, Pedro Arias de Dávila. En la Nueva Andalucía, el primer gobernador va a ser Alonso de Ojeda, muy bien, y el segundo va a ser Vasco Núñez de Balboa. ¿Bien? Entonces, pasamos a hablar de cada uno de ellos. Ahí está Castilla de Oro, muy bien. Este es el famoso llamado, ¿no? Las dos gobernaciones, Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Castilla de Oro, a ver, señorita Tabata. Tabatita. Castilla de Oro y Veragua. Esta gobernación comprende las costas de Costa Rica y Panamá. El primer gobernador fue Diego de Nicuesa en el año 1519. Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, fue la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Para que sirviera como base a la exploración en busca de tierra con riquezas. Muy bien, muchas gracias. Sé que el hermanito, el guau, ¿no? Muy bien, nos fastidia. Muy bien, excelente, señorita Tabata, muy bien. Entonces, en esta gobernación, ¿dónde estaba? Comprende de cosas. La Nueva Castilla de Oro, muy bien, comprende los territorios de Costa Rica y Panamá. Viene la práctica para que ustedes tengan, ¿no? Muy bien, ¿dónde quedan? En Costa Rica y Panamá. ¿Quién fue el primer gobernador? Diego de Nicuesa. ¿Quién va a ser el segundo gobernador? Muy bien, Pedro Arias de Dávila, más conocido como Pedrarias. Muy bien, ahí Pedrarias dice que va a fundar Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. ¿Para qué? Para que este lugar sirviera como base de las exploraciones en busca de ¿qué? De tierras con riquezas. ¿Qué es lo que ellos buscan? Van a buscar lo que es los metales preciosos, el oro y la plata. En la segunda gobernación, muy bien, la segunda gobernación es denominada Nueva Andalucía. Muy bien, dice que esto va a abarcar todas las costas de Colombia, o sea, todas las costas de Colombia, ¿ya? Todas las costas de Colombia y Venezuela. ¿Quién va a ser su primer gobernador? Alonso de Ojeda. ¿Quién fundó el famoso Fortín de San Sebastián? Que va a ser el primer asentamiento español en tierra firme. ¿Qué más dice? Que dice que en esta región
aparece, aparece ¿quién? El famoso Blasco Núñez de Balboa, ¿ya? Que va a fundar la primera ciudad de tierra firme, la famosa llamada acá Santa María la Antigua, la cual será muy bien nombrado como gobernador de este lugar Vasco Núñez de Balboa. Bien, entonces ya de esta manera aparece qué cosa, el famoso descubrimiento, ya descubrieron el nombre del famoso Tahuantinsuyo. Como, por ejemplo, a medida que exploraron los nuevos territorios los españoles, como estaban explorando, escucharon por primera vez las noticias de la existencia de un reino que tenía pues lleno de riqueza. ¿Por qué? Porque los jovencitos o los incas o los caciques andaban pues con sus orejeras de oro y plata, tenían brazaletes de oro y plata, y así, entonces ellos exploraban, ¿de dónde obtienen ustedes? No, en nuestra tierra tenemos, por ejemplo, ¿no? Oro. Ellos no sabían, por ejemplo, los caciques, los incas no sabían cuánto valor tenía estas riquezas. Ellos utilizaban por utilizar. De esta manera ellos se enteran pues el nombre del famoso llamado el gran imperio de nuestras riquezas. ¿Quiénes son estos personajes? Vamos, muy bien. Acá está Vasco Núñez de Balboa. Muy bien, y por lo tanto el gran descubrimiento del Mar del Sur. Muy bien, Mar del Sur, muy bien, descubre por qué, porque todavía no tenía el nombre del Océano Pacífico, o sea, no tenía el nombre. El 25 de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa, muy bien, simplemente lo divisa este lugar, ¿no? Y dice, le vamos a llamar Mar del Sur, y de esta parte le vamos a llamar Mar del Norte. O sea, no tenían todavía el nombre del Atlántico y tampoco de acá del nombre del Pacífico. Ya cuando viene Hernando de Magallanes, ¿no? Pone al Océano Pacífico el nombre del Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque sus olas eran muy suaves. Acá está. Rebelión de Vasco Núñez de Balboa y Francisco Pizarro, porque Francisco Pizarro le acompaña en esta expedición a Núñez de Balboa. Dice que van a fundar una nueva ciudad en Panamá. Balboa en Panamá recibió noticias de un personaje llamado Panquiaco, que era un cacique, hijo del cacique Comagre, sobre la existencia de un reino llamado Virú. Por ejemplo, este chico, muy bien Panquiaco, estaba en el río, de repente pescando, haciendo algo, y le han preguntado cómo se llamaba ese lugar. Entonces él dice, no, este lugar se llama Virú, porque así se llama Virú. Entonces ellos, en son de burla, dice que no sabe hablar, no creo que se llama Virú ni Pirú, sino de repente, ¿no? Está pronunciando mal. Entonces, por eso lo llaman Perú, ¿ya? Porque ese territorio, el río, era Virú, ¿no? O Pirú. Muy bien, entonces primeramente, ¿no? Núñez funda la primera ciudad española en tierra firme, Nuestra Señora de Santa María la Antigua. ¿Se acuerdan? En esta parte, ahí está, mira, ¿ven? En esta parte va a fundar. Y finalmente Balboa va a ser asesinado por su contrincante, que va a ser el gobernador de Castilla de Oro, por Pedro Arias de Dávila. Bien, entonces aquí Pedro Arias Dávila, ¿qué cosa? Comete un asesinato jurídico en el famoso país llamado el continente americano. ¿Qué dice, a ver, de Vasco Núñez de Balboa? Ahí te dice, realizó una serie de expediciones cortas, bien, cortísimas, acá nada más, en las cuales hizo importantes descubrimientos. Entabla amistad con el cacique Comagre, o sea, con el hijo de, muy bien, Panquiaco también, llamado Panquiaco, quien le da la noticia de la existencia de un rico reino ubicado al sur. Además, descubre el Mar del Sur el 25 de septiembre de 1513 y posteriormente este mar será denominado Océano Pacífico. ¿Por qué? Por Fernando de Magallanes. Por este hecho, la corona le va a nombrar como adelantado del Mar del Sur a Vasco Núñez de Balboa, ¿correcto? Entonces, de esta manera, finalmente, pues termina mal, porque entre ellos hay un conflicto entre el gobernador, porque él también era el gobernador de Andalucía, ¿se acuerdan de Nueva Andalucía?
y Pedrarias era gobernador de Castilla de Oro. Y para que no pueda continuar él, simplemente, ¿qué hace? Le manda matar con sus hombres Pedrarias. Pascual de Andagoya. ¿Qué tiene que ver Pascual de Andagoya? También hace las exploraciones. Ahí está la Castilla de Oro. Esta es Nueva Andalucía, denominada la tierra firme. Y por lo tanto, por ahí está, ¿no? Santa María la Antigua. Muy bien, acá están los territorios de Chochama. Muy bien. Y acá está, por ejemplo, la isla de Darien, ¿no? El puerto quemado o el pueblo quemado. Y llega hasta el río San Juan. Hasta este lugar llega Pascual de Andagoya. En este lugar se va a enfermar, se va a contagiar de una enfermedad como especie de tipo verrugas y finalmente pues se regresa nuevamente a Panamá. Vamos a ver, esto lo va a leer. Ya está Camila. Va a leer Fabricio Alvarado. Andagoya llega a tierra firme con Pedrarias y es nombrado visitador general de los indios de Castilla de Oro. Este cargo le permite recorrer varios cacicazgos. Uno de ellos fue el cacicazgo de Chochama. Acompañado de sus pobladores, sigue su recorrido y llega hasta una fortaleza que era defendida por los guerreros del señor de Virú. Consigue una alianza con el cacique y avanza hacia el río San Juan. Andagoya enfermo y no puede continuar con su travesía, por lo que se ve obligado a regresar a Panamá. A su regreso, entrega a Pedrarias un informe detallado de su viaje. En estos documentos, Andagoya nombra a las tierras del sur que recorrió con el nombre de Virú. Al pasar el tiempo, esas tierras fueron denominadas como Perú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Pascual de Andagoya. Bien, Pascual de Andagoya dice que va a recorrer todos estos lugares, ¿no? Y va a fortalecer sus amistades con los famosos cacicazgos o los caciques de estos lugares. Pero, sin embargo, como dice su compañero, él se enferma y retorna a Panamá y se encuentra con el gobernador de Panamá, que es Pedro Arias de Dávila, denominado Pedrarias, y le da informe detallado de su viaje. Y con el documento, ¿quién se queda? Pedro Arias de Dávila, y le genera más, pues, expectativas, ¿no? Donde que hay oro y plata. Francisco Pizarro, el tercero va a ser Francisco Pizarro, el famoso el invasor. Bien, entonces, ahí está. Esto lo va a leer. Ya está Fabricio, ya está también Samir, ha leído, muy bien. Joanis Salas. Sí, mi. Empieza mi reina. Pizarro. Pizarro nació en Trujillo de Extremadura, España, en 1478. Creció en un lugar humilde y muy joven. Se enroló como soldado. Llegó a América como paje de Nicolás de Obando, gobernador de la Española. Acompañó a Alonso de Ojeda en sus expediciones a Venezuela y Colombia. Ayudó a fundar la primera ciudad del continente, Santa María la Antigua de Darién, costa atlántica de Panamá. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces Francisco Pizarro no era un personaje importante, era simplemente una persona de condiciones humildes que muy jovencito pues siempre estaba en las expediciones, ¿no? Como soldado, acompañante de los grandes personajes. Muy bien. Y dice que también Francisco Pizarro fue parte de las huestes de ¿quién? De Balboa. ¿Se acuerdan cuando Balboa viene al Mar del Sur? Él también estaba a su lado, ¿no? Y por eso estaba escuchando de este cacique que le estaba informando acerca de un nuevo reino que hay pues muchas riquezas. Dice, durante el viaje del descubrimiento del Mar del Sur, dice, por lo tanto, estuvo presente cuando Panquiaco, ¿no? El famoso Panquiaco, hijo de ¿quién? De cacique Comagre,
informaba sobre las ricas tierras ubicadas al sur del continente. Dice que en 1519, junto con Pedro Arias Dávila, como Pedrarias, va a participar en la fundación de Panamá y llegando a ser alcalde en varias ocasiones. O sea, quiere decir que ya subió de cargo Francisco Pizarro. Como Pedrarias es gobernador y entonces él va a ser como especie de alcalde, así como alcalde de Lima o alcalde de El Salvador y así sucesivamente de estos lugares. Regreso, chicos, para continuar. Nos queda todavía, ¿ya? Regreso, chicos.